¿Qué tal amigos de Moy Apple? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo comprar un iPhone desde cualquier país en los Estados Unidos. En este caso yo me encuentro en Colombia, en Latinoamérica, y he comprado el iPhone 15 Pro Max. Pero esto aplica para cualquier iPhone o cualquier dispositivo de Apple, ya sea un iPad, un Apple Watch, unos AirPods o cualquier otro dispositivo que quieran comprar. Esto lo hice a través de un casillero en los Estados Unidos. Casilleros hay muchos y están en determinados países. Es cuestión de que ustedes averigüen un casillero de trayectoria que tenga un respaldo y que les traiga su teléfono en este caso. En este caso yo he utilizado lo que es Ultravox. Es un casillero que por tener mi tarjeta de crédito Itaú o inclusive Scotiabank también pueden tener una membresía gratuita. Si no tienen estas tarjetas, lo pueden hacer, pero tienen que pagar una anualidad de $8. O pueden buscar otros casilleros que presten ese servicio. En el pasado utilicé Condor Boss, que es un casillero que está en varios países, está en México, está en Colombia, creo que en Chile también. Y con este casillero cuesta $50 el envío. Esto es si usted declara el teléfono en $200. Si lo declara por un mayor valor, le cobrarán el IVA y unos derechos de importación en el caso de estar en Colombia. Para los demás países ya tienen que mirar qué impuestos les cobran. En el caso de Ultravox solamente cobra $5 declarándolo en $200. Es un casillero muy serio y eficaz que se encuentra en Miami. También vale la pena resaltar que dependiendo de donde se encuentre su casillero, en los Estados Unidos tenemos que pagar un impuesto. Ese impuesto varía de acuerdo al estado. Para Miami o la Florida es de $84 aproximadamente. En mi caso, el total que me costó el teléfono es de 256 GB el que compré y me costó $1,283 incluyendo los impuestos. $1,199 que vale el teléfono más $84 aproximadamente de impuestos, para un total de $1,283. Bueno, como ya les dije, les voy a explicar cómo hice la compra en la página de Apple e igualmente les voy a explicar al final cómo utilizar el casillero, en este caso Ultravox. Pero los demás casilleros son muy similares y ustedes pueden programar una alerta de que han comprado el teléfono o cualquier tipo de mercancía. Van a colocar la guía con que les van a despachar el producto, eso lo informa Apple, y el casillero va a estar alerta para cuando le llegue la mercancía y ya ustedes dan las indicaciones para que le hagan el envío a su país. En el caso de Ultravox, él apenas recibe el producto, él le coloca una foto de cómo recibe el producto para que le hagan una trazabilidad al recibido del iPhone. Igualmente Apple les envía un correo cuando ha entregado el teléfono, entonces van a estar seguros tanto por Apple como del casillero de que han recibido la mercancía. En este caso pues este servicio lo presta Ultravox. También les aconsejo que averigüen muy bien un casillero que sea serio y que por medio de, hay varios que tienen un chat en WhatsApp, pueden averiguar antes de contratarlo, pueden averiguar si llevan el iPhone y cómo sería el valor de declarado y cuánto más o menos les pueden cobrar. Inclusive en las páginas de los casilleros está para hacer una simulación, una cotización de cuánto puede valer el envío. A mí me salió gratuito, me cobraba $5 Ultravox, pero con un descuento que cogí me salió gratuito. Entonces solamente pagué pues lo que costó el teléfono y los impuestos en Estados Unidos. Ahora sí, después de la intro vamos a ver cómo se hace la compra. Para comprar un iPhone en los Estados Unidos deben de ir a la tienda de Apple. Vamos a ir aquí a Apple. Aquí la tengo ya. Y aquí lo primero que nos sale es el iPhone Pro. Nos sale ya luego el iPhone 15 y demás dispositivos de Apple. Independientemente del dispositivo que quieran comprar, la forma de hacer la compra es igual. Vamos por ejemplo aquí a hacer la compra del iPhone 15 Pro. Vamos a darle aquí en comprar. Y luego aquí nos da la opción para escoger si el iPhone Pro o el iPhone Pro Max. Vamos a
escoger cuál es el que queremos. Vamos a escoger aquí, por ejemplo, el iPhone Pro Max. Y aquí nos dice que vale $1,199. Este es el de 256 GB de capacidad. Y aquí nos da las opciones para escoger el modelo. Está el natural o color gris titanium. Está el azul titanium. Está el blanco. Y está el negro. Aquí les va mostrando una previsualización del color del iPhone. Luego van a poder escoger la capacidad 256 GB para el iPhone Pro Max, 512 GB y 1 tera. Escogen ya el que quieran. Vamos a escoger para el 256. Después de escoger la capacidad, nos muestra por aquí que trae en la caja. Pues obviamente no trae mucho, solamente el teléfono y el cable para cargarlo. Y aquí ya nos muestra como la comparación entre los diferentes iPhones, el iPhone Pro y el iPhone 15 normalito. ¿Cuáles son las diferencias? Y que si queremos comparar el modelo. Es importante resaltar que este iPhone, al comprarlo en los Estados Unidos, no trae para SIM física, solamente es la eSIM, la SIM virtual. Entonces deben de tener eso muy en cuenta a la hora de comprar este teléfono en la página de Apple. Entonces vamos a darle aquí, ya tenemos la capacidad, vamos a darle aquí no responder preguntas. Y aquí nos dice las opciones para comprarlo. Si queremos pagarlo completo, si queremos financiarlo, eso es para los que están en Estados Unidos, o si queremos el programa de entregar un iPhone viejito y recibir un descuento para el nuevo. Esto obviamente también es para los que están en los Estados Unidos, o sea que nosotros solamente vamos a seleccionar la primera opción. Seleccionamos sobre esta y luego nos dice aquí la posibilidad de conectarlos con los diferentes operadores. Esto es también para Estados Unidos únicamente. Nosotros que estamos por fuera de los Estados Unidos vamos a escoger el de abajo que dice conectar después con un operador. Este lo vamos a seleccionar y este es el que nos va a permitir que el teléfono venga libre para conectarlo en nuestro país con cualquier operador que maneje obviamente la SIM virtual. Aquí nos habla del programa de Apple Car. Obviamente como nosotros estamos por fuera, pues los seleccionamos y le vamos a decir que no. Luego aquí ya nos da la opción para adicionarlo a la bolsa. Lo adicionamos y aquí ya nos muestra si queremos comprar fundas, si queremos adicionar algunos accesorios, un cargador, unos AirPods o cualquier otro accesorio que tenga pues Apple y que deseemos comprar. Si no queremos adicionar ninguno de esos, vamos aquí a la bolsa, le damos aquí en esta primera opción y aquí está el iPhone. Bueno, aquí nos da como el total ya de lo que cuesta. Vale aclarar que dependiendo donde nos entreguen el iPhone en los Estados Unidos, hay que pagar unos impuestos. Entonces se puede subir en promedio unos 50 o 80 dólares. Esto varía del estado donde se entregue. Si su casillero es en Miami, más o menos el impuesto es de 80 dólares. Entonces le damos aquí. Vamos a hacer la compra ya. Vamos a darle aquí. Y aquí nos pide ingresar con nuestro Apple ID. Si no tenemos un Apple ID, podemos crear uno para hacer la compra. Si es alguien pues que no tiene un iPhone. Y en caso tal de que ya lo tengan, pues simplemente lo ingresan y le dan en continuar. Hace la verificación.
Y aquí nos da la opción para recogerlo en tienda o que sea entregado a domicilio. En este caso, como estamos por fuera de los Estados Unidos, pues obviamente entregado a domicilio. Luego nos da aquí el tiempo estimado de entrega. Para este teléfono, como ha tenido bastante demanda, lo están entregando aproximadamente entre el 24 de octubre y 31 de octubre. Este tiempo de entrega depende de la época en que lo compres. Como es un iPhone recién lanzado, pues obviamente tiene mucha demanda. O si es diciembre, en diciembre también hay bastante demanda. Entonces deben de tener en cuenta la época en que lo compren. Y de acuerdo a eso, pues se va a demorar o podrá ser la entrega más rápida. Luego ya aquí nos da la opción para agregar lo que es los datos de la dirección. Aquí en la parte inferior le damos continuar y agregar dirección. Aquí ya ingresamos lo que es nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra dirección. Aquí donde dice apartamento, suite o demás, es donde vamos a colocar el número de nuestro casillero, el número interno. Casi todo casillero nos da como una identificación para poder identificar que determinada compra pertenece a nosotros. Entonces ahí va ese numerito que nos da el casillero. Luego nos dice el código de área, lo consultan en internet obviamente de acuerdo a donde esté su casillero, o muchas veces el casillero ya nos da toda la información, dirección, teléfono, código de área, todo eso nos lo puede dar la página de nuestro casillero. Luego la ciudad y luego el estado. Y el país obviamente pues que es Estados Unidos. Como ya les dije, dependiendo del estado les va a cobrar unos impuestos. Luego aquí el correo, su correo para obtener información en línea cuando Apple les haga el despacho y demás seguimiento relacionado con el envío del teléfono. Apple nos envía un correo de cuándo ha sido despachado y el número de la guía para hacerle seguimiento. También vale resaltar que Apple no nos hace el cobro hasta que no despache el teléfono. Si ustedes lo pueden comprar hoy y si Apple dice, no, es que eso lo vamos a entregar dentro de un mes, entonces él, cuando vaya a despachar el teléfono, muchas veces estos despachos son desde la China, digamos 1 o 2 semanas antes, hace el cobro de la tarjeta. No es ahora, como es un tiempo estimado de un mes aproximadamente, entonces por ahí 2 o 1 semana antes le hace el débito de la tarjeta de crédito. Luego aquí colocamos el número. Ese número es el número tiene que ser un número de los Estados Unidos, entonces deben de colocar el número del casillero, o si tienen un familiar o algo en los Estados Unidos, pues le pueden colocar ese número como para que si hay alguna novedad les sea reportada. Luego le damos aquí en continuar con el pago y luego ahí ya ingresamos toda la información relacionada con nuestra tarjeta de crédito. Aquí veo que me está recomendando una dirección. Veo que cometí un error porque realmente la ciudad es Miami. Entonces le doy usar dirección recomendada. No sé qué error que cometí. Continuamos. Luego aquí nos muestra ya cuánto nos va a valer el dispositivo con el impuesto incluido al estado de Miami. Aquí nos dice, luego aquí nos muestra cuánto nos va a valer el dispositivo con el impuesto ya incluido al estado de Florida, en este caso en la ciudad de Miami. Nos dice $1,282.93. Y ya vamos a escoger nuestro método de pago, si tenemos una tarjeta ya grabada o si queremos ingresar una, o si queremos hacer el pago por PayPal también lo podemos hacer. En este caso, si vamos a ingresar una tarjeta, le damos aquí, como yo ya tengo una grabada, pues me muestra la mía. Si no, podemos agregar una nueva. Le damos aquí donde dice agregar nueva tarjeta de crédito o débito, le damos acá. Es importante que esta tarjeta de crédito esté habilitada para hacer compras internacionales, de lo contrario no podrán hacer el pago. Aquí ya ingresamos la información de nuestro número de tarjeta, la fecha de expiración y el código de seguridad. Y listo, ya le damos continuar y ya con esta información ya se hará el pago. El pago se hace o Apple lo realiza cuando haga el despacho del producto. Muchas veces el producto se demora un mes, por lo que el cobro solamente lo hará cuando lo despache, 1 o 2 semanas antes, para que tengan presente esto. Le damos continuar y listo, ya luego Apple nos envía un correo electrónico informando que la orden ha sido recibida y que nos informará una vez sea procesado el pago y despachado el producto.
Después de comprar el teléfono en la página de Apple, ya vamos al casillero. En este caso aquí tengo Ultravoz y aquí dice pues para crear la cuenta y cómo funciona. Inclusive con este casillero se puede traer mercancía desde Madrid, desde España. Entonces es un casillero realmente que es muy completo. Como ya les dije, funciona con Itaú y con Scotiabank en Colombia. Y aquí tiene las formas de pago. La anualidad vale $8 para los que no tengan estas tarjetas. Y aquí tienen lo que son las tarifas. Cuánto vale desde los Estados Unidos y cuánto vale desde España. $5.5 por libra y 8 euros desde España. Como ya les dije, yo tenía una cuenta, entonces simplemente fui a mi cuenta. Por ejemplo, aquí está el iPhone. Si yo lo doy en detalles, vamos a ver que traje el paquete y nos va a mostrar aquí toda la información. Vamos a ver que traje el paquete y aquí nos muestra toda la información relacionada con él. El peso, el origen, aquí nos muestra la prueba de entrega, como ya lo recibí, pues ahí está la prueba de entrega, la foto del paquete. Si yo le doy aquí en foto del paquete, me va a mostrar la foto del paquete. Vamos aquí y aquí me la va a mostrar. Ahí está el teléfono. Esta foto me la mandaron inclusive cuando lo recibieron al correo, y aquí en la cuenta pues uno ingresa y la puede ver. Y ya pues trae los demás estados del paquete. Uno inicialmente, como ya les dije, uno crea una prealerta de que compró un teléfono o una mercancía y les va a llegar allá al casillero para que ellos estén enterados. Y aquí trae pues todos los estados que va teniendo el teléfono o la mercancía. Es un casillero muy completo y que lo recomiendo. Y uno aquí coloca pues las observaciones o algo, cualquier nota para hacer con el teléfono o la mercancía recibida. Bueno, y para crear una alerta, aquí está la opción para registrar el paquete. Uno viene aquí, crea la información de qué compró, coloca la categoría, coloca el número de la guía o el número de documento con que le despacharon la mercancía. Si tienes un código promocional lo colocas acá. El remitente, si lo compraron en Apple, en Amazon o en cualquier tienda en Estados Unidos, ahí colocan el nombre de la tienda. Y aquí colocan el valor declarado. Como ya les dije, $200 para que no les cobren muchos impuestos. Y aquí pues el país de origen. Estados Unidos, España y China. La mercancía de China la llevan a España y luego a Latinoamérica. Y ya luego le dan en registrar. Y ya con eso el casillero les envía un correo electrónico y los mantiene informados sobre el envío. Vamos a ver, por ejemplo, yo aquí tengo uno de Ultravoz. Por ejemplo, aquí tengo seguimiento del paquete, me dice que fue recibido y que los califique. Y por aquí tengo otro de que han entregado el paquete cuando yo ya lo recibí. Ellos constantemente le están enviando correos electrónicos de la información del paquete. Este es mi iPhone 15 Pro Max, que como ya les dije, lo compré por medio de un casillero. Aquí lo tengo ya desempacado y ya lo estoy utilizando. Bueno amigos, eso ha sido todo. Los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, me gusta en la parte inferior, lo compartan en sus diferentes redes sociales y también a que me sigan en un canal de WhatsApp, se llama Móvil Apple, para que estén enterados de todo lo relacionado con noticias y novedades del iPhone y los dispositivos de Apple. Hasta luego.